Bienvenidos a Aprendemanía. En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con Google Classroom y a darle un poco de sentido. Ya hemos creado una clase, la hemos colocado, hemos dado la configuración inicial que tiene, pero claro, habrá que añadirle el valor fundamental, los alumnos a la clase. Pues vamos a ver cómo vamos a poder dar de alta a los diferentes alumnos en la clase, y otro aspecto muy importante es que vamos a poder también ver cómo podemos añadir e incorporar a la clase a profesores que van a colaborar con nosotros. Pero vamos paso a paso. En primer paso vamos a ver cómo podemos dar de alta a diferentes alumnos en una clase. Y para esto hay dos métodos, ¿vale? Hay dos formas de hacerla. Vamos a empezar con la primera, que es la que yo os aconsejo porque creo que es bastante más sencilla. Vamos a entrar con este profesor 1 a Google Classroom. Vamos a ver que tenemos creada una clase de prueba, la clase que creamos el otro día para primero de la ESO de matemáticas. Podemos entrar en la clase y ahora vamos a ver cómo podemos añadir diferentes alumnos, ¿vale? Lo que os comentaba, la primera forma, la que considero más sencilla, es hacerlo a través de un código de matriculación. En este caso nosotros le facilitamos a los alumnos una clave, un código de clase, y van a ser los propios alumnos los que a partir de ese código se puedan matricular. Tenemos distintas formas para poder mostrar este código a los alumnos. La primera es acceder, como habéis visto, a la pantalla principal de nuestra clase, de primero de la ESO de matemáticas, y aquí vemos la clave donde pone código de la clase. Esta es la clave que tenemos que facilitar al alumno. Fijaos, si pinchamos en el cuadradito este que tenemos aquí al lado que pone a mostrar, podemos hacer esa clave más grande, ¿vale? Entonces así la podríamos proyectar si queremos. Si estamos dentro de una clase, los alumnos la podrían ver y podrían tomar nota. Otra forma para poder acceder al código de la clase es venirnos aquí a la ruedecita esta, a la opción de configuración, y fijaos que aquí en la opción de general, dentro de código de la clase, también podemos acceder a ese código, ¿vale? Entonces fijaos, vamos a pasarle este código a un alumno, vamos a copiarlo, por ejemplo, y vamos a irnos a un alumno que tengo aquí, un alumno 1, y vais a ver cómo se puede matricular con este código. Este alumno 1 entraría a Classroom, y como estáis viendo, está apareciendo la misma pantalla que vimos el otro día cuando accedemos por primera vez a Classroom, ¿de acuerdo? Entonces, como es la primera vez que este usuario, este alumno 1, entra en Classroom, le va a preguntar que confirme su cuenta y con qué perfil es con el que quiere trabajar. En este caso, a ser un perfil de alumno, tiene que solicitar que es un alumno. ¿Ven? Y ahora veis que tenemos la misma opción que veíamos nosotros el otro día para crear las clases o para apuntarnos las clases, pero en este caso, cuando él da en el más, no le permite la opción de ver si quiere darse de alta en una clase o quiere crear una clase, ¿de acuerdo? Solo le permite apuntarse a una clase. Bien, y aquí es donde tiene que introducir el código de clase, ese que hemos puesto antes. Introduciríamos el código, le damos a unirse, y en este caso vemos que está ahora mismo Google Classroom cargándose y ya ha aparecido la clase de primero de la ESO de matemáticas para este alumno. Si nos vamos a la pantalla principal de Google Classroom, vais a ver que aquí este alumno ya le aparece esta clave. Y ahora si volvemos al profesor, ¿de acuerdo? Estamos con el usuario alumno. Fijaos que cambio, ahora me encuentro con el usuario profesor. Bien, ahora me puedo ir a la zona de personas, que es donde voy a ver los alumnos que tengo matriculados en mi clase y también luego los profesores que colaboran conmigo. Y en la zona de personas ya veis cómo me aparece este alumno 1, ¿de acuerdo? Ya tengo matriculado mi primer alumno en mi clase. De todas formas, aunque esta es la forma más cómoda que os he comentado para dar de alta a un alumno, os voy a comentar una segunda posibilidad que tenemos también para poder incorporar alumnos a nuestra clase. La segunda forma sería venir al menú de personas y añadir manualmente al alumno que queramos, invitar a ese alumno. En este caso, inmediatamente no se va a incorporar a la clase, ¿vale? Fijaos, os lo voy a mostrar. Vamos a invitar a un alumno 2 que tengo. Este alumno 2 es el usuario este, ¿vale? Alumno 2. Entonces le voy a mandar una invitación. Aquí lo que haría sería introducir el correo electrónico. Bien, yo como lo tengo dentro de mi sistema ya lo ha reconocido y ya me lo ha completado. Pero vosotros si no lo tenéis, introducís el correo electrónico de la organización. Siempre estamos trabajando en G Suite en un entorno educativo, en una organización. Entonces introducimos el email de la organización de ese alumno y le invitamos a participar en la clase. En este caso ahora Classroom lo está procesando y fijaos, me aparece en el listado de alumnos, pero como veis aparece desactivado, ¿vale? No aparece habilitado y aparece entre paréntesis con la opción de invitado. Esto significa que ese alumno ha recibido una invitación para poder apuntarse a esa clase, ¿vale? Pues fijaos, este alumno, que es el alumno 2, ahora voy a entrar dentro de su Classroom. Veis que ahora que tengo el mismo problemita que el otro día, que no me aparecen las opciones de Classroom, pero no hay ningún problema porque lo puedo cargar aquí. Classroom.google.com. Eso es por el tema de la grabación del vídeo. Y ahora le damos aquí a continuar. Bien, fijaos, este alumno 2
es de nuevo la primera vez que va a entrar en el sistema de Classroom, por lo tanto le está preguntando cuál es su perfil. Dice que es alumno. Y fijaos la diferencia, este alumno 2, cuando se ha incorporado a Classroom por primera vez, ya le aparece aquí una ficha de la clase de primero A de la ESO de Matemáticas y le da la opción de poderse unir, ¿vale? Porque le hemos invitado como profesor a esta clase. Entonces ahora le permitimos a ese usuario, directamente a ese alumno, entrando a Classroom, ya le aparecería esa ficha con una invitación para poderse unir. Él puede rechazarla, o en este caso si la acepta, pues le da unirse a la clase, se está apuntando. Ahora mismo se está creando la estructura de la clase para este alumno, ¿bien? Y ya veis que aparece la información de la clase para este alumno, ¿vale? Si nos vamos otra vez dentro del alumno 2 a la pantalla principal, ahora ya vemos que está matriculado en la clase de primero A de la ESO de Matemáticas. ¿Qué es lo que pasaría? Pues si nos vamos a la ventana del profesor, fijaos, estoy con el usuario profesor, ¿bien? Ahora veis que esto se ha habilitado, ya no aparece la opción deshabilitada como antes y ya tengo a los dos alumnos matriculados en mi clase. El alumno 1 lo hemos matriculado con código de invitación y el alumno 2 lo hemos matriculado invitándole directamente, mandándole un correo electrónico, una invitación para que se apunte a nuestra clase. Es indiferente la forma en la que la hagáis, ¿de acuerdo? Ya os digo que cada uno puede elegir el sistema que quiera. A mí me resulta más sencillo, pues en clase un día, facilitarles el código a todos los alumnos e incluso en ese mismo momento les insto a que se matriculen y así lo controlo y compruebo que todos se han dado de alta. Muy bien, pasemos al siguiente elemento. Todos nuestros alumnos son estupendos y son buenísimos y no van a dar nunca ningún problema. Entonces, seguro que si le facilitamos el código de matriculación a nuestros alumnos, a nadie se le va a ocurrir empezar a dar ese código de matriculación a otros alumnos que no tienen nada que ver con nuestra clase para que se nos empiece a apuntar a nuestra clase gente que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, ese es el punto que os quería comentar con esto de cerrar la incorporación de alumnos a una clase. Una práctica que está bien que tomemos como referencia es que una vez que ya tenemos a todos los alumnos matriculados en nuestra clase, de alguna manera cerremos la incorporación de matriculación a esa clase. Porque si no, corremos el riesgo de que ese código de matriculación que hemos facilitado a nuestros alumnos empiece esa información a difundirse por otros lados y empezamos a recibir matriculaciones de alumnos que no tienen nada que ver con la clase en concreto donde estamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. Os propongo un par de posibilidades. La primera, nos vendríamos a configuración y aquí en la opción de general, donde tenemos el código de la clase, podemos hacer eso de dos maneras. Hay profesores que lo que hacen es que cogen y que cambian el código de la clase, ¿vale? Le dan a cambiar y fijaos en la clave que ahora automáticamente, ¿de acuerdo?, me ha generado un nuevo código de matriculación. Por lo tanto, si alguien quiere apuntarse, tendría que facilitarle este nuevo código, porque si intentan matricularse con el antiguo, esto no va a ser posible. ¿Bien? Y otra posibilidad, que es la que yo suelo hacer, es, una vez que ya tengo matriculado a toda la gente, o prácticamente toda la clase, lo que hago es que cojo e inhabilito la matriculación a partir del código de la clase. ¿Bien? Entonces, desde ese momento, como está inhabilitada, cualquier alumno, independientemente de la clave con la que entre, la primera o la segunda que haya facilitado, o cualquiera, ya no va a poder matricularse con un código de matriculación. Entonces vosotros me diréis, bueno, ¿y cómo se matricula un alumno bueno si un alumno si ahora viene a mitad de curso o más adelante o lo que sea? Pues entonces yo lo que hago normalmente es que ahora me voy y sí que hago la matriculación manual de ese alumno. Es decir, me vendría aquí y lo añado manualmente e incorporo el email de ese alumno. Entonces, la política general sería matricularlos todos con código de matriculación y una vez que ya los tengo todos matriculados, entonces inhabilito la opción de matriculación por código y a partir de ese momento, si algún alumno, ya no va a ser una gran cantidad de alumnos, van a ser cosas puntuales, si algún alumno se incorpora puntualmente en nuestra clase, pues entonces a ese sí que lo matriculamos a través de esta opción individualmente. ¿Bien? También en cualquier momento tenemos la posibilidad de eliminar alumnos de nuestro sistema, ¿vale? Entonces, esto es tan sencillo como venir a la zona de personas, ¿vale? Recordad que estamos en esta zona de aquí. Fijaos, voy a venirme a la zona principal para que lo veáis. Entramos en la clase que yo quiera, ¿bien? Me voy a personas para ver la gente que tengo matriculada en mi clase y puedo eliminar a un alumno en cualquier momento. Entonces, si quiero eliminar al alumno 2, porque por ejemplo, imaginar abandona el centro, ¿bien? Durante el curso, pues entonces me vengo a esta opción, le doy aquí a los punchos, a los puntitos, y en este caso me aparece, perdona, no es aquí. Lo que tendré que hacer es seleccionar el alumno, bien, y aquí en acciones es donde tengo el listado de las posibilidades que tengo para hacer con ese alumno. Puedo enviarle un correo electrónico o lo que es interesante para lo que yo quiero en este momento sería quitar, ¿de acuerdo? Entonces yo le daría a quitar, me hace una pregunta de verificación, de confirmación de si quiero realmente eliminar este alumno, le digo que sí, le doy a quitar. Y en este momento está eliminando a ese alumno de mi clase,
y él está desapareciendo de esa clase. Con esto, yo en mi clase estaría perdiendo también las calificaciones de este alumno, todas las tareas entregadas, todo el material, ¿de acuerdo? Y a su vez, si entráramos en este alumno, recordad, es el alumno 2, vamos a ver, esto debe de haber funcionado bien, me vengo al perfil del alumno 2, que es este de aquí, ya lo estáis viendo, y fijaos cómo ha desaparecido todo. Acordaos que al alumno 2 también le habíamos aportado a esta clase, y ahora aparece vacía, ¿vale? Ya le ha desaparecido esa clase de matemáticas porque le hemos eliminado. Entonces, siempre existe la posibilidad, en cualquier momento, de poder acceder al sistema, elegir cualquier usuario alumno y poder eliminarlo, teniendo en cuenta, eso sí es muy importante, que vais a perder todas las calificaciones que hayamos realizado dentro de nuestra clase para ese alumno y todos los trabajos y todas las tareas que haya entregado ese alumno. Hay otro punto muy interesante que podemos empezar a trabajar en este nivel, y es, seguro que muchos de nosotros trabajamos en clases con compañeros en paralelo, es decir, nosotros damos una materia en primero A, por ejemplo, y tenemos otro compañero, por ejemplo, la clase que decimos de primero A de matemáticas, pues yo tengo otro compañero en primero B de matemáticas. En algunos casos, pues se efectúa una coordinación y nos puede interesar que si los dos trabajamos en Classroom y los dos creamos tareas que muchas veces son las mismas, pues de alguna manera que podamos compartir nuestras clases, ¿vale? Pues Google Classroom nos permite esto, que es una opción muy potente a la hora de compartir clases y acciones pedagógicas entre compañeros. Y es que podemos a nuestra clase invitar a un profesor. Igual que añadíamos alumnos, también podemos añadir un profesor. Este profesor va a tener el perfil, se denomina de colaborador. Bien, ahora veremos más adelante que tiene unas pequeñas diferencias con respecto al profesor propietario, pero lo más importante es que si añadimos este profesor colaborador, él va a poder hacer, bueno, prácticamente todo lo que puede hacer el profesor principal o el profesor propietario de la clase. Entre otras cosas, una cosa muy interesante que es publicar tareas. Entonces, por ejemplo, si yo comparto acción pedagógica con otro compañero de una segunda línea o una tercera línea y decidimos que yo soy del A, poner una tarea y esa misma tarea la vamos a poner también en el B y en la C, yo que soy el profesor de la clase de primero A puedo acceder y automáticamente, ¿de acuerdo? Si me han compartido la clase de mis compañeros de primero B y de primero C, voy a poder publicar mi tarea en sus clases también, ¿vale? Con lo cual, esto nos permite también poder avanzar de una manera colaborativa entre los diferentes profesores y de una manera bastante óptima. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, nos tenemos que venir aquí, en este caso, a la opción de personas, ¿vale? Os recuerdo, vuelvo otra vez desde el principio, este es el menú principal, accedo a la clase donde quiera invitar a un profesor, me vengo al menú de personas y lo que voy a hacer es, en este caso, en vez de invitar a un alumno, voy a invitar a un profesor, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es invitar a un profesor, yo soy el profesor 1, pues voy a invitar al profesor 2, ¿vale? Es este que tenemos aquí. Entonces le vamos a mandar una invitación a este profesor. En este momento está generando la invitación y pasa, fijaos, lo mismo que cuando invitábamos por email a un alumno. No me aparece automáticamente ya dentro de la clase, sino que lo que ha hecho ha sido enviarle una invitación. Ese profesor tendrá que acceder a Classroom y tendrá que aceptar o rechazar esa invitación. Pues bien, vamos a acceder al Classroom de ese profesor. Recordad, es el profesor 2. Este es el de aquí, ¿vale? Vamos a entrar a Classroom con esto. Lo podemos buscar también en Google, ¿sabéis? Y podemos pinchar en el primer enlace que me va a aparecer, que es justo la dirección que os he dicho antes. Bien. Entonces, fijaos, este profesor ya tenía alguna otra clase por aquí creada, ¿vale? Esta la había creado yo anteriormente, pero fijaos, interesante. Voy a borrar esta de aquí, ¿sabéis? Recordad que no se podía borrar, ¿vale? Directamente de esto. Tengo que ir a archivar, archivo esta clase es que está aquí de una pruebecilla que ya he realizado yo anteriormente. Me vengo a las clases archivadas y cogemos y eliminamos esta clase. Recordad esto que lo vimos en la clase anterior, ¿vale? Entonces ya he eliminado esa clase que tenía yo creada también para el profesor 2. Entonces, en el menú principal ahora me aparece la clase, la que ha creado el profesor anterior, ¿vale? La que ha creado el profesor 1. Y además te lo está diciendo aquí. Hay una clase de primero de la A de la ESO de matemáticas que ha creado el profesor 1 y te está invitando a formar parte de profesor colaborador de esa clase. Pues bien, si aceptamos la invitación, le damos a aceptar. Y ahora fijaos, ahora va a tardar un ratito porque está creando la clase de profesor 2, ¿vale? En el profesor 2 estamos creando la clase de primero A de matemáticas, la está creando exactamente igual que se encuentra en el profesor 1, ¿bien? Entonces, así accedemos los dos a la misma clase. Las tareas que pongamos, los documentos que pongamos, las evaluaciones que pongamos, toda esa información va a estar sincronizada. Y lo que va a ver el profesor 2 y el profesor 1 va a ser lo mismo. Es decir, este profesor 2 que estáis viendo aquí, si yo me vengo al menú principal, esta clase de aquí
va a ser exactamente la misma que esta clase de aquí, ¿de acuerdo? El que haga algo en una de estas clases se va a modificar en la clase del otro, ¿bien? Estamos en el profesor 1, nos venimos a personas y ya vemos cómo me aparece aquí el compañero que ya está trabajando con nosotros, ¿bien? El siguiente punto, ya hemos dicho que pueden trabajar varios profesores en la misma clase. Está el profesor titular de la clase, que es solo uno, y está el profesor o profesores colaboradores. Os he dicho profesor colaborador, pero podemos tener varios. Si tenemos en vez de 2 líneas, 3 líneas, pues podemos, en mi clase la creo yo, pero colaboro con otros 2 compañeros más, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia en realidad hay entre un profesor titular y un profesor colaborador? Pues en principio van a poder hacer prácticamente lo mismo. ¿Bien? Solo existe una pequeña diferencia. Solo puede eliminar una clase el profesor principal. Es decir, como os he enseñado antes, esta clase de primero A de ESO de matemáticas la tiene el profesor 1 y la tiene el profesor 2, ¿vale? Estáis viendo que es exactamente la misma clase. Sin embargo, este no la va a poder eliminar. Solo la puede eliminar el profesor principal, ¿vale? El profesor que creó inicialmente la clase. ¿Qué más cosas? No se puede anular o quitar al profesor principal de la clase, ¿vale? El profesor 2 en ningún momento podría venir, estoy con el profesor 2, voy a entrar en la clase, a personas, ¿vale? Cerramos aquí, y fijaos, este profesor 2 podría venir y decir, pues bueno, voy a eliminar, voy a ver si puedo coger y eliminar a este profesor 1. No me deja porque es el creador de la clase, ¿bien? En el sentido contrario, sí que me permitiría hacer esa opción. Vamos a comprobarlo, a ver si... Fijaos, este es el profesor 2 y aquí veis sí que tengo unas opciones y que puedo quitarle. Igual que le he invitado, como yo soy el profesor 1 y soy el principal, ¿vale? Soy el creador de la clase, sí que puedo otra vez a mi colaborador decidir quitarle en un determinado momento, ¿bien? Y en último lugar, otra cosa que podemos que hay de diferencia es que, bueno, también los profesores entre sí no se pueden silenciar. Ya os comentaré qué es eso de silenciar, que los profesores pueden silenciar a los alumnos, pero un profesor no puede silenciar a otro profesor, ¿vale? En el tema de las notificaciones y las comunicaciones. Y por último, es que cuando creamos una clase, ya os comenté que Classroom crea una carpeta en Google Drive donde va a poner todos los documentos de todas las cosas que va creando el profesor y de todas las tareas que van entregando los alumnos. Pues bien, a esa carpeta pueden acceder todos los profesores que estén dados de alta en esa clase, pero solo el profesor 1 será el propietario de esa carpeta, es decir, la podrá eliminar si quiere, ¿vale? No deberíamos de eliminarla, se debe de eliminar una clase de Classroom, pero no borrar la carpeta de las tareas de Classroom, ¿bien? Pero solo el profesor 1 es el propietario en realidad, ¿vale? El profesor 2 tiene acceso a la clase, pero solo con lectura. Va a poder ver todas las cosas que hay dentro de esa carpeta de Google Drive, pero solo con el perfil de lectura. Entonces digo que eso en principio, bueno, no tendremos por qué acceder manualmente a esa carpeta de Google Drive, porque Classroom me permite acceder a toda la documentación que voy creando yo, que van entregando los alumnos a través de la propia herramienta sin necesidad de acceder a esa carpeta y localizar los documentos puntualmente. Bien. Y veamos, y por último, a lo largo de un curso siempre puede existir la posibilidad de que, por ejemplo, yo entro en un centro, estoy haciendo una sustitución, me creo una clase de Google Classroom, perdón, y más adelante vuelve el profesor al que estaba sustituyendo. Entonces, en este caso, a lo mejor me interesaría pues cederle la clase que yo he creado con anterioridad para que pueda él continuar con ella, ¿vale? No solo invitarle, porque si le invito solo no va a poder eliminarlo, y además todo el rato yo, que soy el profesor, que ya no voy a estar dentro de esa clase, voy a seguir recibiendo notificaciones. Entonces lo que me interesaría sería transferir la propiedad de la clase. ¿Cómo puedo pasar la propiedad de mi clase a otro profesor? Pues bien, por ejemplo, imaginaos el profesor 1, lo que queremos hacer es pasarle la transferencia de la clase a este profesor 2. Pues entonces, como profesor 1, yo puedo venir aquí y decirle que quiero hacerle propietario de la clase, ¿vale? Entonces, en este caso, si le damos aquí, intercambiaríamos los papeles, ¿vale? Le haríamos una invitación para hacer esa transferencia. Ahora me tendría que venir al profesor 2, ¿vale? Vamos a actualizar aquí. Y esta invitación, estoy viendo que no se está recibiendo aquí. Vamos a ver si la ha recibido por correo electrónico.
Mira, ha recibido un email y lo tiene que hacer a través del correo electrónico, ¿de acuerdo? Entonces le está diciendo, al profesor 1 le gustaría transferirte la propiedad de tu clase. ¿Lo aceptas? Pues si le damos a responder, le damos a aceptar. Y fijaos ahora, si en el profesor 2 me vengo a personas, ahora figura como que yo soy el creador de la clase, ¿de acuerdo? Soy el profesor principal de la clase y el profesor 1 es un colaborador. Y lo mismo sucederá en el caso del profesor 1. Si entramos en el profesor 1, ¿vale? Ahora veo que este es el primero que tenemos aquí, que este es el profesor principal, ¿de acuerdo? Siempre el profesor principal es el primero, ¿ok? Esto antiguamente llegaba a la notificación internamente, pero ahora no, ahora lo hace a través de un email, que es lo que os he mostrado, ¿vale? Entonces el profesor 2 acepta la invitación, ahora va a ser él el profesor principal de la clase, asume ese rol, y el profesor 1 pasa a ser profesor colaborador. Muy bien, pues espero que os haya quedado clara la clase, y recordad, nos vemos en Aprendemanía.